Hola a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿cómo están? Yo soy Diana García y ¿qué creen? Estamos en el 10º episodio de su podcast Docente. Hola, yo soy Tony, bienvenidos a su podcast. Pues les damos la bienvenida y para arrancar con este tema quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez han escuchado esas vocecitas como el angelito y el diablito que se nos ponen a un lado, que todo el tiempo están como empujando a que las cosas tengan que salir excelentes y perfectas. ¿Sí les ha pasado? Sí, a mí sí me ha pasado. Y bueno, el tema que abordaremos el día de hoy es la autoexigencia. Y tenemos como invitado a Gustavo Calderón, quien es ingeniero en tecnologías electrónicas, maestro de ciencias Smart EdTech, cofundador de Institute Education and Social Lab, gerente de innovación educativa en Fundación Azteca, profesor en el ITESO, pero bueno, mejor platícanos tú, Gustavo, ¿cómo te describes? ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus convicciones? Bueno, me describo, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta tener la posibilidad de compartir en estos espacios. Me describo como un maestro, para empezar, ¿no? Un maestro muy apasionado, creo en la educación y creo en la educación como esta herramienta que es un arma muy poderosa para transformar la realidad de la sociedad en la que vivimos, para garantizar equidad de oportunidades para los niños, niñas y jóvenes de este país y de toda la región en la que nos toca trabajar. ¿Y qué convicciones tengo? Pues justo relacionado con el tema, el siempre dar lo mejor de mí, aunque de repente pues eso nos cueste atropellarnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ahí entrará ahorita un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues justo para empezar con ese tema, a mí me gustaría preguntarte, Gustavo, ¿qué se entiende por la autoexigencia dentro del contexto docente? ¿Cómo lo podemos identificar al día al día en tu experiencia? ¿Cómo ha sido? Pues creo que la autoexigencia en el contexto docente o en cualquier contexto pues tiene que ver con esta incapacidad de regularnos, ¿no? De saber poner límites, sí de aspirar a hacerlo mejor, a dar lo mejor de nosotros, pero de repente irnos a estos extremos en donde ya no es algo saludable. Y creo que lo podemos ver en la labor docente muy marcado al momento que queremos diseñar experiencias de aprendizaje y que nos queremos ir a ofrecer a nuestros estudiantes mucho más del mínimo que nos piden, ¿no? Lo cual es bueno, es positivo porque pues garantizamos un aprendizaje auténtico, experiencias de aprendizaje que seguro van a marcar las vidas de nuestros estudiantes, pero que también corremos peligro de atropellarnos a nosotros mismos en cuestión de salud mental, en cuestión de salud física también, y ahí es donde hay que poner el ojo, ¿no? A mí me da mucho gusto tener aquí a Gustavo porque aparte de todas las cosas que él hace en la educación y lo admiro mucho, pues es mi amigo y trabajamos juntos ya desde hace casi 10 años, creo. Y pues nos conocimos en un colegio, ¿no? Él era el coordinador de tecnología al que nosotros recurríamos para que nos diera ideas para poder implementar experiencias de aprendizaje en el aula. Y bueno, cuando iniciamos no tuvimos como muy buen inicio en nuestra relación de repente, pero luego mejoró mucho y ahorita, después de tantos años, tantas experiencias, pues trabajamos juntos. Yo le admiro muchas cosas de él como maestro y como persona. Y bueno, algo que se me hace muy fuerte en este tema de la educación es que es muy común que nosotros como maestros lleguemos al borde del burnout y también del tema de la autoexigencia, pero ¿por qué será que nos da más en este ámbito? ¿Por qué crees tú que la autoexigencia es tan común más en la educación? Bueno, primero, antes que nada, déjenme les cuento algo que te decía ahorita, ¿no? Que me llama mucho la atención que justo me hayan invitado a hablar de este tema. Hasta antes de este momento no sabía yo de qué tema iba a hablar y me llama mucho la atención porque, como te comentaba, tengo 3 colaboraciones que he hecho en el último mes. Estoy escribiendo un libro también que próximamente va a salir y el capítulo del que me toca hablar, que acabo de escribir, es justo el tema de la autoexigencia, la autorregulación, el tender a la perfección. Acabamos de implementar un proyecto en una de nuestras escuelas en Monterrey en donde el enfoque fue justo el tema de la autorregulación, la autoexigencia y bueno, nada es casualidad, ¿no?
es una de mis talones de Aquiles, sin duda alguna, de toda la vida. Y bueno, pues me llama mucho la atención pues esto en particular, ¿no? Entonces quería comentar eso como preámbulo. Creo que es un tema que es común porque, para empezar, la autoexigencia ya es una carga que tenemos de por sí los docentes debido al tipo de profesión que es, ¿no? La sociedad pues aspira a que el docente se acerque a este modelo de perfección, puesto que es un modelo al que sus estudiantes deberían seguir. En ese sentido, pues el poder actuar sin cometer errores, sabiéndolo todo, se ve mal incluso, ¿no? Que un maestro dentro del aula pues se le haga una pregunta y el maestro tenga que decir no sé, pues es como que pierde el respeto de sus estudiantes, al menos de hacer las creencias que tenemos desde el sistema educativo tradicional. Y eso ya de por sí pues pone una carga fuerte, aunque el maestro no la quiera aceptar, ¿no? Socialmente tiene esa carga. Y no suficiente con eso, la sociedad tampoco es que valore la profesión docente. Ahora lo vimos en la pandemia, ¿no? Que teníamos padres de familia que decían, no, pues ya nos dimos cuenta que el maestro pues realmente no hace nada porque nosotros somos los que hacemos el trabajo que el maestro realmente tendría que hacer en el aula, lo estamos haciendo nosotros. Entonces es el lugar desde donde el docente ejerce su labor, su vocación, es un lugar pues que no es justo para empezar, y en segundo lugar que trae ya de por sí esa carga. Entonces eso hace que nos volvamos como maestros en estos conejitos que vamos persiguiendo todo el tiempo la zanahoria y que nunca somos suficientes, ¿no? Y de ahí, de este tema de no suficiencia y de aspirar a la perfección, pues es un círculo vicioso que cuesta de repente frenarlo, ¿no? Y fíjate que sobre todo lo que comentas es que a mí me preocupa mucho desde los últimos temas que hemos estado hablando de esto, desde que invitamos a especialistas donde se ha hablado del burnout, especialistas en psicología donde todo el tiempo están marcando esto. O sea, sí debe de haber un límite que el docente pueda identificar, pues para no caer como en estas consecuencias a veces donde se atropella pues la salud física y mental. Y a mí eso me genera mucho la curiosidad de saber, entonces, ¿por qué es tan silenciosa? ¿Por qué no se habla de este tema? Yo creo que esto que comentas, pues es la clave, ¿no? No existen espacios dedicados a esto. Hablamos ahorita, por ejemplo, de toda una tendencia de educación socioemocional, sí, pero enfocado a los estudiantes, ¿no? Es como, oye, la pandemia ha dejado como de manifiesto una necesidad impetuosa por formar en temas de habilidades socioemocionales, de autorregulación, de autoconocimiento, sí, y al maestro, ¿quién lo atiende, ¿no? Pues al maestro, ¿qué espacios tiene para poder, primero, dice el modelo de Ruller, de Mark Brackett, que es uno de los grandes exponentes de educación socioemocional contemporáneos, que hay distintas fases para el tema de autogestión emocional. Una de ellas es la identificación, ¿no? O sea, el maestro debería tener un espacio para poder identificar las emociones, después reconocerlas, entender de dónde viene, regularlas, gestionarlas, y la verdad es que no existen esos espacios, ¿no? A mí me da mucho gusto que actualmente estos debates estén en la mesa, ¿no? De ver no nada más la necesidad que debe tener el estudiante, sino también pues los docentes y los directivos también, ¿no? O sea, de qué manera podemos generar y garantizar que estos espacios en donde se hablen de estos temas y donde se den estas herramientas, que seguro ustedes pues ya ayudan a que lleguen esas herramientas a la gente que nos escucha, pues sean del día a día, que las podamos llevar no nada más a nuestro trabajo, sino también pues compartirlas en casa, en nuestra familia. Sí. Bueno, este podcast, Gustavo, tiene como finalidad, como ya lo habíamos mencionado, el diálogo de la salud mental en el ámbito educativo. Estamos de acuerdo que existe una desconexión ahorita entre lo que es la mente y sentimientos o el manejo de emociones en toda la humanidad, ¿no? O sea, sí estamos experimentando como estos focos rojos y creo que después de pandemia eso como que aumentó muchísimo. Y bueno, aparte de que la docencia es una vocación muy preciosa, yo la verdad es que estoy muy agradecida de que la vida me haya puesto en este camino, pero también, seamos muy realistas, es muy estresante, fluctúa muchísimo y a veces no existe las herramientas a la mano para los docentes de manera muy, muy inmediata. Y
¿Tú cómo crees que este tipo de autoexigencia o llegar a un punto extremo del estrés puede tener consecuencias en la salud mental de los docentes? Bueno, pues yo te lo puedo decir a modo muy personal porque es algo que a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Yo soy, como maestro, soy una persona que me estoy exigiendo todo el tiempo. Como decía al inicio, ¿no? Para poder brindar experiencias de calidad a mis estudiantes. Soy el maestro que anda buscando colaboración con aulas a nivel internacional o tocando puertas en fundaciones para que el proyecto que vamos a hacer en el aula tenga un beneficiario externo y con eso se complete una experiencia pues mayor de los estudiantes, pero eso es muy cansado, ¿no? Y es muy cansado porque de repente el no tener una valoración dentro del entorno educativo y dentro del entorno social pues hace que la labor se vuelva cada vez más compleja. Entonces definitivamente creo que el poder rebasar esos límites eventualmente pues nos juega en temas como ya lo comentaba, ¿no? De autosuficiencia, de autoimagen, de cuando nos equivocamos pues nos volvemos intolerantes al error y de repente somos los peores jueces con nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, definitivamente el aspirar siempre a la perfección pero sin desarrollar esta fortaleza de carácter de autorregulación nos lleva a convertir esa aspiración a la excelencia en un vicio que termina siendo la autoexigencia. Precisamente con estas consecuencias que estás mencionando, a mí me gustaría profundizar junto con las personas que nos están viendo y escuchando, y lo haré a través de preguntas que yo misma me he hecho, como para entender el tema. ¿La autoexigencia entonces se puede entender como que es miedo a fracasar? ¿Es un autosabotaje? Yo creo que tiene toda la relación, o bueno, al menos parte de la autoexigencia tiene que ver con esta necesidad de demostrarse o de saberse suficiente, ¿no? Entonces de repente estamos siempre queriendo aspirar a la excelencia, a hacer bien las cosas, pero de repente puede ser un fantasma, ¿no? O un miedo ahí disfrazado, y es cuando caemos en este tema de la perfección, del perfeccionismo, del no permitirnos fallar, el no entendernos como seres humanos y que bueno, pues se vale fallar y si fallamos y nos caemos, pues hay que seguir adelante, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener cuidado porque de repente esto podría convertirse en un autosabotaje, ¿no? El estar siempre persiguiendo más y más y no tener cómo nos llene, ¿no? Saciar. Cómo saciar, exactamente. Se me hace muy importante ahorita que mencionabas la educación del carácter, porque ahorita para mí esto que es algo que se está implementando cada vez más en las escuelas, bendito Dios, y esperemos que llegue a todos lados, el ponerle nombre a las cosas, el hablar de las fortalezas, el platicar entre tus pares o entre las personas con las que convives que el fracaso es parte de la vida y es parte también del tema en la educación, porque pues el error es necesario para poder evolucionar, ¿no? Y para poder tomar otras decisiones. Y es muy difícil para el docente, bueno, yo lo voy a hablar desde mi experiencia, a mí me costó mucho trabajo decirle a un alumno, tienes razón, yo me equivoqué, o no tengo la respuesta, busquémosla juntos, ¿no? Pero en este caso, todavía veo que hay personas que están en la educación que no observan ningún como espacio para el error, no lo permiten y constantemente se les nota pues rígidos, ¿no? Hasta en su manera física y en su expresión corporal. Pero también puede ser esto, como tú le decías, miedo, es el ego, es tener el control o puede ser también como competencia laboral con los compañeros de trabajo. ¿Cómo? O sea, ¿tú qué opinas en este sentido? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? No sé si te acuerdas una experiencia que tuvimos hace poco, relativamente. Estábamos en medio de una capacitación docente y había en esa capacitación un profesor de matemáticas que decía pues que en el caso de las ciencias exactas, de las ciencias duras, pues no había oportunidad para el error, ¿no? O sea, el hecho de él fallar al momento de estar resolviendo una ecuación o algún sistema de ecuaciones y fallaba, prefería continuar con el error y decir, bueno, pues así se hace, aunque los estudiantes estuvieran diciendo que no, porque era esta máscara, ¿no? de perfección, esta imagen de el maestro no se puede equivocar, y esa es una carga muy pesada, ¿no? Y contrariamente a lo que pudiéramos pensar, de repente ese maestro nos decía, es que si yo acepto pues que cometí un error,
eso va a perder toda la credibilidad. Y pasa lo contrario, ¿no? Pasa lo contrario, porque cuando nosotros aceptamos esa humanidad del docente frente a nuestros estudiantes, la vinculación cambia. La manera en la que nos vinculamos y nos relacionamos con ellos es totalmente diferente, ¿no? Porque asumen que, bueno, si el maestro, que yo tengo como cierta imagen de respeto, se equivocó y falló y no pasó nada, pues entonces también yo me podría animar a tomar riesgos más creativos, a intentar cosas distintas, porque pues fallar, pues cualquiera puede fallar, ¿no? Y no pasa, no es algo grave. Ahora, esto que comentas del tema de la competencia, a mí me parece muy interesante también, porque dentro del trabajo docente es un trabajo que en primera instancia muy individual, ¿no? Estamos muy poco acostumbrados a trabajar de manera colectiva. Entendemos el trabajo en equipo como vamos a hacer un proyecto multidisciplinario, entonces tú calificas la parte de español y calificas el ensayo. Yo doy inglés y que den el speech en inglés. Y yo soy el maestro de matemáticas y que hagan ahí la cuenta. Eso no es un trabajo en equipo, ¿no? Eso es una multidisciplinariedad, y la vida no es multidisciplinar. La vida, las disciplinas, todas las áreas de conocimiento convergen durante todo el tiempo para ir resolviendo cosas de una manera creativa. Pues deberíamos de empezar a apostar más por la colaboración y menos por la competencia. Y en un entorno de colaboración, el error, el no aspirar a la perfección es válido, ¿no? Y entonces eso también ayudaría a reconocernos desde otro lado. Ay, wow, es que me florecieron muchas ideas en las que yo me he visto antes, cuando no me permitía el error, y me vi también cuando entonces en mi speech también estaba con mis alumnos decir, soy humana. Y hubo un evento en mi vida personal muy fuerte, que fue cuando mi mamá murió. Entonces a veces a mí se me hacía muy, muy difícil llegar al aula y hacer como que nada sucedía, ¿no? Entonces lo primero que empecé a hacer es, porque los niños lo notan, ¿no? Profe, ¿qué tiene hoy? Y tú así como que, ay, no, nada, no pasa nada. Hasta que entonces un día me levanté y les dije, soy humana, me siento así por esta razón. Y fue un cambio muy significativo, incluso en cómo me veían ellos y cómo yo vi también que ellos me veían. Y para mí fue súper saludable también ese ambiente donde ya no te vean como de que, wow, a ella no le pasa nada y es perfecta y es la maestra. Entonces fue como que también un descanso muy importante. Lo que estás comentando ahorita, a mí me trae también el recuerdo de una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Brené Brown. Tiene un libro muy hermoso que fue el primero que yo leí de ella, por eso recuerdo muy bien como esta frase que la quiero citar para que la escuchemos todos, que se llama Los dones de la imperfección. Y ella habla mucho de sus libros sobre vulnerabilidad en los seres humanos. Hay un párrafo que dice, lo voy a citar tal cual: todo lo que digo sobre la vulnerabilidad es que estás en incertidumbre. Cuando te sientes en riesgo, cuando te sientes expuesto, no te rindas, mantente firme. Ahora, esto lo comenta en un contexto donde es importantísimo para todos los seres humanos el permitirnos ser vulnerables y atravesar esos momentos incómodos que tenemos. Primero con nosotros mismos como personas, con nuestras familias, y después entonces estar experimentando en diferentes aspectos. Ya vi yo el ejemplo en el que, por ejemplo, o sea, para mí era importante el que me vieran vulnerable como el ser humano que soy. Pero ya lo estás comentando tú, ya lo está comentando Tony, no nos permitimos el ser vulnerables. Y creo que ese es un peso también muy, muy fuerte que tenemos en la docencia. ¿Qué opinas? Sí, bueno, opino muchas cosas que quiero comentar, porque creo que acabas de dar con un punto muy importante y que es clave para este tema, ¿no? De entrada, a mí me encanta Brené Brown también, y una de las cosas que ella comenta justo tiene que ver con la manera en la que nos han enseñado cómo se ve la vulnerabilidad y que se asocia con la debilidad. Exacto. Y no con la valentía, ¿no? Y ella, una de las ideas pues que trata de derrocar es justo que una persona que es vulnerable es una persona que se atreve a ser valiente y no una persona débil, ¿no? Entonces creo que ahí hay una idea, un fantasma que hay que empezar a ponerle nombre y a derrocarlo, porque el ser vulnerables, como bien comentan, nos conecta desde otro lado, ¿no?
a mí me gustaría compartir que a mí me acaba de pasar algo parecido. Ahora que estuvimos en la etapa de cargar calificaciones en la universidad, yo les había pasado a mis estudiantes como una lista, ¿no? Para que checaran como sus calificaciones y todo. Y este tema de subida de calificaciones para mí es bien importante porque yo viví muchos actos de injusticia como alumno, ¿no? Entonces de repente las cosas en las que tú has sufrido como estudiante intentas revertirlas cuando eres docente, no sé si les ha pasado eso. Pues específicamente en el tema de las calificaciones o de pues sí dar a cada quien lo que merece, para mí es un tema importante. Este semestre andaba con temas pues bastante fuertes en el trabajo, con mis 20,000 proyectos, una persona que siempre anda en 1000 cosas. Hombre. Y, sí, claro que no, ¿verdad? Y me equivoqué en una de las notas, subí un 9 en lugar de un 10 a una de mis estudiantes. Pasó el tiempo de evaluación, la chica no corroboró la lista de calificaciones, confiada en que nunca había cometido yo un error durante todo el semestre. Y llegó el momento pues de enfrentar las cosas, ¿no? Yo no sabía de esto, me habla un día y me dice, oye, hay un error en mi calificación, está mal el número. Y ya me meto yo a buscar y digo, no, es que yo nunca me equivoco en estas cosas, soy súper cuidadoso, o sea, todo. Pues no, sí, la verdad es que había cometido el error. Intenté solucionarlo, el tiempo había pasado y pues nada, toca el tema de la vulnerabilidad. Toca dar la cara y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y yo me sentía fatal porque decía, oye, eventualmente esto le puede afectar al estudiante, a lo mejor en algún trámite de beca o algo, pero pues ¿qué haces, no? O sea, es aceptar el error, ver de qué manera lo puedes remediar y pues seguir adelante, pedir disculpas y decir, pues soy un humano también, ¿no? Y pues bueno, me pasa. Pues creo que este tema de tocar la vulnerabilidad, tener momentos concretos para poder ensayarla, porque de repente también es eso, ¿no? O sea, no nos han enseñado a ser vulnerables y hay que aprender, bueno, desaprender ciertas cosas, como entender la vulnerabilidad como un acto de cobardía y de debilidad y reaprender qué es lo que implica ser vulnerable y qué beneficios nos puede traer la vulnerabilidad. Yo recomiendo mucho que se abran a sentir la vulnerabilidad porque genuinamente sientes que te quitas un peso enorme de encima. Y creo que la siguiente pregunta pues tiene mucho que ver también con esto que les digo del peso, porque ¿qué tanto la sociedad ha ayudado a que nosotros o ciertas personas con características de la personalidad seamos tan exigentes con lo que hacemos, ¿no? O sea, no nada más a lo mejor, ahorita estamos hablando en el área educativa, pero como seres humanos, como mamás, como amigos, como hijos, como esposos, o sea, creo que son muchas cosas que pueden afectar el hecho de no darte permiso de ser vulnerable, ¿no? Y bueno, ahorita que estabas hablando de las instituciones, que yo sé dónde estudiaste y ya habíamos platicado, pues que claro, es una manera en la que estás siempre alerta, ¿no? Porque te enseñan a trabajar pues a marchas forzadas y con un nivel de cansancio grande, ciertas universidades. ¿Consideras que las instituciones y las autoridades educativas también tengan injerencia en apoyar a los docentes con esta autoexigencia o es cuestión personal? Bueno, de entrada creo que las instituciones tienen una gran responsabilidad aquí, ¿no? Primero de generar los espacios para que se hablen de estos temas y para que la gente tenga seguridad al momento de expresar cuando no está bien, ¿no? Porque de repente es como este miedo de, o sea, ¿qué va a pasar si digo que no estoy pudiendo? Me va a correr, me va a costar mi trabajo, me van a bajar horas, ¿qué me va a implicar, ¿no? Y entonces esas cargas que vamos generando pues nos llevan justo a cruzar esos límites, ¿no? Entonces por un lado eso, y por otro lado pues también las instituciones también tienen una responsabilidad en la manera en que llevan a la gente a esos, o sea, no nada más no garantizan los espacios para que se hable, sino que la misma organización, las mismas instituciones son un causante de llevar a estudiantes, a docentes, a todo el personal a esos niveles, ¿no? Yo lo viví como estudiante y ese nivel de exigencia a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Tú lo has visto, de repente estamos a punto de dar una conferencia o dar un taller y las cosas salen en el último momento y salen muy bien, pero ¿a costa de qué? ¿No? O
sea, me encanta una autora que seguramente mucha de la gente que nos escucha conoce porque habla de estos temas, que se llama Marian Rojas Estapé, que habla sobre el tema del cortisol, ¿no? Sí. Y ahora todas mis victorias de, lo hice en tal momento y todo salió súper bien, en lugar de enorgullecerme, digo, a costa de cuánto cortisol, ¿no? A costa de cuánta intoxicación a mi organismo, que esto saliera como tendría que salir. Pero bueno, eso es un tema también que yo lo aprendí como estudiante, que a mí me llevaron a esos límites, a esos niveles, y que ahora me ha tocado sentarme frente al espejo y pedirme perdón por haberme llevado a esos niveles, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para que las organizaciones reflexionen y que veamos qué es lo que tendría que pasar en los seres humanos que tenemos a nuestro cargo para poder, pues, reivindicar esas prácticas que para nada son saludables. Me acordé ahorita que hace unos 2 meses tuve una plática con uno de nuestros maestros que yo coordino en mi puesto, y había una chica en una secundaria que estaba metida en todos los proyectos, ¿no? Y de repente como que yo revisé las listas y sí hablé con el maestro y le dije, pero ¿por qué no hay espacio para que otros chicos participen? Esta chica está en todos los proyectos. Dice, no, es que la niña es súper buena. ¿En qué punto nosotros como maestros no observamos también el acompañamiento que podemos tener con los alumnos? Para decir, sí es buenísima, pero ¿a costa de qué está ella viviendo y experimentando como estar metida en miles de proyectos? Que yo no lo había observado así. Yo decía, bueno, pues si las chicas, porque yo fui maestra de puras niñas en los últimos años, se meten a todos los proyectos y son buenas y pueden, pues qué chido, o sea, que lo sigan haciendo. Nosotros nos toca como apoyarlas, pero ¿cuál apoyo? O sea, ¿qué tipo de apoyo, qué acompañamiento tenemos como maestros a estos chicos que a lo mejor están viviendo el inicio de una autoexigencia tan tóxica? Totalmente. Que podemos acercarnos a platicar con ellos, a tener un micromomento y tratar de ejercer la educación del carácter para que entiendan que no es necesario que vivan este tipo de exigencias a costa de su cuerpo y de su mente y de su desarrollo por querer ser la primera. Y bueno, ahí nos podemos ir a muchas cosas, ¿no? Porque puede venir de casa, puede venir de un ejemplo de algún primo, no lo sé. Pero qué importante es el rol del maestro, que nos damos cuenta, identificamos este tipo de cosas que podemos hacer un acercamiento, ¿no? Porque a veces ni siquiera los papás se enteran de esto. Nosotros como maestros a veces duramos y pasamos más tiempo con los alumnos en el aula que ellos mismos con sus papás. Entonces, bueno, es como un pequeño pin de que hay que también observar no nada más cómo nosotros vivimos nuestra exigencia laboral en la vida, sino también si estamos al alcance de los alumnos, ser ese pequeño guía o muy gran guía en su vida para decirles que todo está bien. O sea, no es necesario que estén en todos y que se autoexijan. Sí, creo que esto que comentas es súper importante, el ya también ir redefiniendo el rol que tenemos como docentes, ¿no? De repente yo trabajo mucho en temas de tecnología y de repente cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial y todos estos temas, viene, ¿no?, el gran miedo, nos van a sustituir las tecnologías. No, o sea, realmente estas tecnologías que están llegando nos permiten para redefinir nuestro rol como docentes y que exista más tiempo para esto que comentas, ¿no? O sea, ahorita es más importante el estar haciendo ese seguimiento, ese acompañamiento, el conocer de manera personal a cada uno de nuestros estudiantes, que estarnos enfocando en crear exámenes estandarizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida que vamos conociendo más herramientas, pues podemos también ir nosotros volcando nuestro perfil hacia ese tipo de labores, ¿no?, que son más importantes. Fíjate que ahorita ya lo que está comentando Tony, lo que has comentado tú, me viene a mí un recuerdo. En mi infancia estaba yo en la primaria y recuerdo que hablaba mucho de un maestro que tuve en quinto y en sexto de primaria, de que era el mejor maestro que tenemos. Y él lo escuchaba de mi mamá, lo escuchaba de otros mismos profesores de mi primaria, lo escuchaba de las mamás de mis amigas y no, pues wow, es el super maestro. Pero cuando llegó a mi vida la terapia, me di cuenta que no, era un profe que no debería de existir en el sistema educativo, pero lamentablemente hay muchos de esos. Una persona que a través del miedo, entonces todo el tiempo te tiene tenso porque tienes que llegar a cierto punto, porque tienes que hacer esto. Y pues yo siempre fui una niña que me gustaba tener buenas calificaciones, entonces yo tenía que llegar a su estándar.
y yo tenía que hacer lo que... A mí, mi mamá, a pesar de haber sido una maestra, realmente ella no me exigía tanto, porque siento yo, digo, y ahora lo comprendo, que confiaba mucho en mis habilidades y mis capacidades. Pero este profe sí me metió como en un bucle del que muchos años después me doy cuenta que ahí lo aprendí. Entonces eso también yo creo que es importante que nosotros como docentes veamos qué tan absurdos a veces llegamos a ser con nuestros propios estudiantes. Y que nuestro impacto de lo que exigimos y de lo que pedimos, pues a veces no tiene cabida o no tendría por qué, pero sí tiene un impacto emocional en nuestros estudiantes. Entonces creo que también esa parte es importante verla. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿hay alguna lección importante que nos quisieras compartir en la cual te haya invitado a ver tu propia autoexigencia? Sí, mira, hay dos frases que a mí me chocan, porque creo que son estas frases que enaltecen al perfeccionismo y a la autoexigencia a un nivel tóxico, ¿no? Ahorita comentaban, esto no nada más se da en la docencia, sino en todo. Y ahorita que comentabas la experiencia de tu mamá, a mí yo recordaba estos artistas, ¿no? Que de repente pues viven un duelo, pero está esta frase de el show tiene que continuar. Híjole, qué peligroso es eso, ¿no? O sea, qué peligroso es bajarle todo el volumen a la emoción y a lo que estoy sintiendo porque el espectáculo tenga que continuar, ¿no? Entonces creo que ese tipo de frases, o la otra con el maestro súper exigente que comentas, que de repente también nosotros hemos tal vez llegado a ser ese tipo de maestros y hay que revisar nuestra propia práctica, pero de la letra con sangre entra, ¿no? Así como para enaltecer no, hay que exigir y hasta que dé lo mejor y forjar el carácter aparte, ¿no? Que bueno, ahorita ya hay que pues tronar esas ideas y realmente reivindicar lo que es el carácter y la educación del carácter. Y de repente menciono lo de las frases porque el lenguaje es muy poderoso. Fíjate que yo hice un cambio puede ser como muy sin chiste, pero que ha generado mucha significatividad en mis estudiantes. Y es que yo antes, cuando hacían algo bueno, ¿no? O sea, que, por ejemplo, generaban un muy buen proyecto, o de repente habían estado batallando mucho con un programa o el diseño de una app y les salía, o ganaban un concurso, siempre yo reconocía diciendo, estoy muy orgulloso de ti. Y hice un cambio porque digo, las niñas o los niños no deberían hacer las cosas por demostrar a alguien más su valía o que son buenos o buenas, ¿no? O suficientes. Y lo cambié ahora porque cada vez que me siento orgulloso de uno de mis estudiantes o una de mis alumnas, le digo, deberías de sentirte muy orgulloso y muy orgullosa de lo que has logrado. Wow. Y no tienen ni idea del cambio. Son palabras nada más, ¿no? Diferentes. Es decir, yo estoy orgulloso y entonces yo te valido que eres suficiente y que eres buena. A decir, lo que has hecho debe de hacerte sentir muy orgulloso porque pasaste del punto A al punto B. Entonces, que es lo más importante, ¿no? Que uno mismo esté orgulloso. Porque ellas y ellos no me van a tener todo el tiempo para irles acompañando durante toda la vida, pero sí se van a tener a ellos mismos, ¿no? De hecho, son la única persona que les va a ir acompañando durante todo su trayecto, y el que ellos y ellas se reconozcan a sí mismos cuando ha habido un cambio, cuando ha habido un avance, cuando ha habido una lucha pesada y a pesar de eso han perseverado, creo que es importante que se lo reconozcan, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje es súper importante y hay que ver, ¿no? Y revisar cuáles son esas prácticas que estamos haciendo que podríamos darle como ese giro. Gus, ¿tú has tomado terapia alguna vez en tu vida? Sí, totalmente, sí. ¿Por mucho tiempo? Por mucho tiempo y no nada más una vez, o sea, sino que ha habido momentos en que la tienes que retomar, ¿no? Porque el ser humano, justo esta Marian Rojas Estapé, y cito a otro colega que tiene que se llama Mario Alonso Puig, que también es brillante, tiene pláticas muy buenas en un espacio de BBVA que se llama Aprendiendo Juntos. Mencionan que uno de los grandes problemas del sistema educativo es que el sistema educativo está enfocado en el desarrollo del ser humano a nivel mental, ¿no? A nivel, digamos, cognitivo, pero pues también hay que educar el alma, ¿no? Y también hay que educar la parte emocional. Y pues justo a partir de entender eso, de que somos personas pues integrales, es necesario recurrir a estas ayudas que de repente
nos ayudan a tomar perspectiva, ¿no? De repente estamos como ciclados en ciertas cosas o hemos desarrollado cierta personalidad que estamos acostumbrados a resolver las cosas de cierta manera y que ya no nos dan resultados, y la única manera pues es tocando la puerta y decir, oye, necesito ayuda, ¿no? Y esa ayuda de repente es tomar perspectiva y decir, ahora no lo había visto así, ¿no? Esta imagen, hace poquito, la semana pasada tuvimos una reunión, Gustavo y yo, bueno, yo trabajo con él en Fundación Azteca, él es mi jefe, pero también es una persona que yo le admiro muchas cosas, y le pedí ayuda para que les diéramos como un acompañamiento a los docentes que yo coordino, para que creen experiencias significativas de aprendizaje, transversales, bla, bla. Entonces hubo una imagen que me gustó mucho, que él usó en una diapositiva, que era como un nudo, y después ese nudo se convertía en un círculo con los hilitos ya todos acomodados, y decía arriba el acompañamiento, ¿no? Y eso nosotros lo hacemos con nuestros maestros, para tratar de que ellos también lo hagan con sus alumnos, pero creo que esa idea viene también desde la terapia, ¿no? O sea, yo sí siento que cuando llego con mi terapeuta, llego hecha nudos, con muchos hilos de colores y de toma, y de repente ella me ayuda mucho como a ver, paso a paso, color por color, ¿no? Esto va acá, y genuinamente yo sí siento que salgo de la terapia pues con más claridad y con mis pensamientos más en orden, pero hay personas que no tienen acceso a la terapia. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué estrategias recomendarías tú para que los profesores y bueno, los seres humanos en general, pero ahorita enfocándonos en la educación, puedan gestionar mejor su autoexigencia y cuidar su salud mental? ¿Qué fue lo que te ha funcionado a ti independientemente del acompañamiento terapéutico de la terapia? Mira, de entrada me gustaría hacer una aclaración, porque creo que cuando hablamos de educación socioemocional no implica que nosotros nos tengamos que volver expertos de tal manera que suplan la terapia con venir con nosotros y acompañar desde ahí. No, o sea, creo que hay un mundo ahí de especialidad, de expertise, que bueno, le tocará a un psicólogo, a un psicoterapeuta, psiquiatra, acompañar esos casos particulares. Pero esto lo relaciono con esto que comentabas ahorita, y que a mí de repente cuando lo escucho a mí me genera un cortocircuito del jefe, ¿no? Yo no creo en el liderazgo como esta relación jerárquica de poder, ¿no? Sino, justo acabo de leer una frase de Simon Sinek, que también es uno de los autores que me gusta mucho, que dice, es un post, ¿no?, que vi recién en redes sociales, que dice, el liderazgo se tiene que entender no como una relación de jefe como súbdito, sino como un acto de servicio. Y siento que el acompañar a nuestros docentes cuando estamos en el caso de perfiles de liderazgo y hacemos ese proceso, ese servicio de acompañamiento, de guía, de coaching, ayuda mucho a poder brindar esas herramientas, ¿no? Tú lo conoces, tú eres parte de mi equipo. El equipo que yo tengo es un equipo multidisciplinario, pero no nada más multidisciplinario, sino multiedad. O sea, tengo millennials, pero también tengo generación Z y tengo baby boomers y de todo. Y mis equipos siempre han sido así, y es algo que yo agradezco mucho porque me da como esa flexibilidad de aprender de distintos contextos, ¿no? Pero en ese sentido, pues también tenemos que entender que cada persona, de acuerdo a sus historias que traen, pues requieren ciertas cosas distintas. Entonces, el poder acompañar a las personas y detectar esas necesidades que cada uno tiene y acercarle esos recursos. Hay personas, por ejemplo, que tienen el tabú de la terapia, pero entonces yo le puedo recomendar esos libros que dicen, este libro se siente como terapia, ¿no? Y que te da herramientas prácticas para poder trabajar con este tema de autoexigencia. Eso por un lado, acercar las herramientas que cada uno de ellos necesita dentro de nuestros equipos. Y por otro lado, y más importante aún, y que sí lo tenemos dentro de nuestro control, es el poder generar esos espacios de seguridad psicológica para que la gente se sienta cómodo hablando de estos temas, ¿no? Y sienta la confianza. Tú lo has visto dentro del equipo cuando de repente los estándares van subiendo y aumenta la cantidad de trabajo. Hay toda esa confianza como para que la gente levante la mano y diga, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no puedo con esto, o estoy viviendo una situación personal que me impide estar al 100, y ¿cómo le entramos, no? Para poder ayudar entre todos y que la gente pues se sienta bien, ¿no? Que es el bienestar de las personas es lo que debería importar más en esta época que estamos viviendo. Ay, wow, ya estamos cerrando este episodio. Rápido, ¿no? Rápido.
¿Hay algún mensaje que te gustaría dar a los docentes justo de este tema y la salud mental? Sí, me gustaría dar el mensaje de que estamos viviendo afortunadamente sí en épocas de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, pero también en una época de regresar a lo básico, ¿no? Que ahorita Anthony mencionó muchas veces el tema de educación del carácter, que para la gente que no está como familiarizado con estos temas, creo que valdría la pena ver que la educación del carácter es esta oportunidad de volver justo a lo básico, ¿no? A formar buenas personas, a formar personas que en educación de carácter llamamos que aspiren al máximo florecimiento humano y a la sabiduría práctica, que sepan tomar buenas decisiones basadas en estas fortalezas de perseverancia, de resiliencia, de empatía. Y siento que es un momento que tenemos los docentes muy privilegiado, ¿no? El hecho de tener un mundo avanzado de 20,000 herramientas de conexión a un clic de cualquier aula del mundo, pero también de estar pues conversando de estos temas, de lo que nos hace seres humanos. Recordemos maestros, que la principal función que debería tener la escuela es formar personas que sean buenas para la sociedad. Y el ser bueno para la sociedad implica un paso previo, que es el ser buenos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos de manera personal en las cosas que a nosotros nos hacen falta, eventualmente esto vamos a aspirar a tener un mundo mejor, a tener aulas más empáticas, más resilientes, escuelas más solidarias y eventualmente pues una sociedad mejor para todos y para todas. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerlo aquí, la verdad. Siento que se fue muy rápido el tiempo y hacerte la invitación más adelante a que vengas y que podamos platicar de otros temas, porque hay mil cosas. O sea, yo tenerlo también trabajando en el equipo en donde estoy, pues la verdad es que siempre nos da muchísimo para platicar de mil cosas, ¿no? De la vida y de filosofar también temas de educación. Pero bueno, dinos tú, Gustavo, ¿cómo te sentiste de ser invitado al podcast? ¿Qué te pareció? ¿Qué sigue en tu vida profesional? ¿Qué estás haciendo ahorita? Y compártenos tus redes sociales si quieres que compartamos también algo que estás haciendo. Sí, bueno, pues de entrada agradecerles nuevamente la invitación. La verdad es que me encanta compartir estos espacios porque son, creo, una ventana a conectar con las personas que están en la arena. Yo hablo mucho de este concepto, ¿no? Y Brené Brown, de hecho, lo dice ella en uno de los epílogos de sus libros. Yo tomo consejos de la gente que está conmigo en la arena, ¿no? De la gente que tiene asientos baratos allá en Gallola, ¿no? Entonces, el estar en estos espacios con gente que está ahí, ¿no? Y conectar con las personas que nos escuchan, que están en la arena, que saben lo que es tener grupos de repente de 50 estudiantes, donde la mitad tienen algunos problemas en cuestiones emocionales y que aparte hay que dar un contenido y que aparte... Creo que estos espacios ayudan mucho a eso, ¿no? A decir, bueno, pues no estás solo en esta labor, ¿no? La labor docente, de nuevo, no es algo individual, sino estos espacios te pueden dar esas herramientas. Entonces, pues bueno, agradecerles la invitación y la labor que hacen desde este esfuerzo. Y claro que sí, claro que puedo venir cuando me inviten, me encantará estar de nuevo con ustedes. Redes sociales, pues me pueden encontrar como Gustavo C. de Anda en X, en Instagram, en LinkedIn, Gustavo Calderón de Anda. La verdad es que ya no soy tan activo como antes era, justo por un tema de salud mental, pero bueno, de repente ahí comparto algunas cosas que ando haciendo. Siguientes pasos a nivel profesional, la verdad es que no sé, ahorita tengo muchos proyectos, estamos ahí en la fundación, en el lab de innovación de In Situ, que tenemos algunos acompañamientos, algunas escuelas, algunos docentes. Y pues bueno, siempre andamos como muy activos, entonces pues ahí seguiremos compartiendo. Ay, pues muchas felicidades y mil gracias. Les recordamos nuestras redes sociales para que estemos en contacto. Acuérdense que Instagram es @do.cente, recuerden que es con Z. TikTok estamos como @do.cen.te. En YouTube estamos como docente, /salud mental para docentes, y en todas nuestras redes estará el link activo para que con mayor facilidad puedan ir a nuestro canal. Bueno, ustedes que nos vieron, nos escucharon y que estuvieron atentos a todo este episodio, ¿con qué se quedan? Cuéntenos, escríbanos ahí y nos gustaría muchísimo leerlos. Pues mil gracias. Gracias, Gustavo, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y a ti, profe, gracias por llegar hasta aquí.
Gracias por escucharnos, gracias por estar presente durante todo el podcast y ayúdanos a compartir esta información para que llegue a más colegas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias.